Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos el día de hoy? Pues ya listísimos para estar en medio de esta semana con mucha información que está fluyendo, empezando noviembre, dijimos, empieza los últimos tirones y bueno, con eventos por todos lados, con noticias muy desafortunadas, con noticias muy positivas. Pues esto es la vida, corazones. Así que bueno, vamos a darle al podcast del día de hoy, si estás de acuerdo. Y pues muchísimas gracias porque me comentas que salimos a pasear al perro, que hacemos ejercicio en la banda, que tenemos trayectos a la oficina, que estamos con el café, con el desayuno, las gemelas que me dicen que están ahí en bucerías con su café todas las mañanas, así que si estamos listos para desayunar o para hacer cualquier cosa, vamos a darle. Y bueno, pues obviamente comprendiendo que es importante que nos pongamos en la medida de lo posible todo este trabajo personal, corazones, porque cuando el mundo se pone complicado, lo único que va a hacer que podamos nosotros conseguir ese estado de transformación a un humano 5D que puede modificar el estado de la realidad, pues es exactamente nuestro superpoder de creer en nosotros mismos, creer que podemos hacerlo. Y estas partes son fundamentales para irlas recogiendo. ¿Qué te parece? Me han solicitado que comparta información de lo sucedido con el clima recientemente en Valencia, España, y con mucho gusto, claro que sí, porque hay muchos puntos interesantes. Pero bueno, eso lo haremos más adelante en la semana para poder cumplir con la agenda de lo que llevamos. ¿Cómo ves? Bueno, pues el día de ayer estábamos hablando de la importancia de autoobservarnos para tener un autoconcepto, tener y lograr conseguir una autogestión de nuestras emociones, de nuestro estado. Es decir, es un trabajo muy interesante y muy amplio y complejo de inteligencia emocional, que no me voy a cansar de repetirlo, debería de estar, aprendes a leer, aprendes a escribir, autoestima. Perdón, inteligencia emocional para desarrollar autoestima, porque sabemos que todos estos factores pues empiezan en nuestra pequeña infancia y con nuestros formadores. Y a su vez así se va llevando la cadenita, la cadenita, la cadenita. Y pues como la historia del mundo nos lo dice, la historia del mundo nos va diciendo pues que tenemos niveles de conciencia que no hemos adquirido, en donde hacemos hijos y los dejamos y no nos importa si tienen alimento o si tienen presencia o si tienen amor o si tienen buenos ejemplos, sino este ego humano en el que pues a mí me importa a mí y la mamá o el papá que se hagan cargo y pues Dios que los bendiga. Es decir, vamos conquistando generación tras generación en estos aspectos del amor que recibe el sujeto en casa, vamos recibiendo un pasito más, un pasito más, un pasito más. Pero en estas generaciones, pues obviamente ya estamos en ese punto de quiebre, donde tenemos que entender que tenemos que llevarnos todos juntos a una unidad, a un estado de amor para que podamos dar este salto cuántico del que tanto hemos estado hablando y se fundamenta pues en la parte psicológica, la parte psíquica, en la parte espiritual. Es decir, estos son puntos fundamentales para todos nosotros y vamos a irlos hilando juntos. Fíjate, ayer decíamos que el sujeto empieza a lograr autoestima cuando empieza a tomar los valores de casa, es decir, del amor que he recibido o no he recibido, es el valor que yo tengo, es decir, cuánto soy querible en función a cómo me han querido o a la historia que hemos tenido que desarrollar en nuestra infancia.
Pero los puntos a donde nosotros tenemos que llegar a nuestra vida son los siguientes, corazones. Y aquí te voy a dejar en el podcast del día de hoy dos recomendaciones importantes para tomar en cuenta. Porque esto sí es un trabajo personal, o sea, es algo que tú, con yo, con mío, con mi ego, con mi historia, con mis traumas, con mis victimeses, con mis aciertos, con mis errores, con esas decisiones desafortunadas que hemos tomado. O sea, te tienes que sentar con todos tus yoes, con todas tus etapas, ¿verdad? Para poder hacer un concentrado y tomar una decisión diferente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la palabra plenitud, esa palabra a mí me encanta. Ya sabes que yo tengo palabras bandera, como la palabra coherencia, me encanta. Pero la palabra plenitud me encanta, porque si la logramos entender y todos buscamos en cierto sentido la plenitud, mucho más allá que la abundancia y mucho más allá que el reconocimiento y en lo que llamamos éxito. Hay muchos podcasts de temporada uno sobre el éxito. Bueno, la palabra plenitud es este lugar en donde puedo reposar, en donde no falta de nada, porque si llegara a faltar algo, ese algo que me faltaría sería evidentemente cubierto por mi persona, por mí misma, por mí mismo, sería cubierto por mí y yo sabría exactamente qué cantidad de dosis abastecer. Entonces, ese estado de plenitud es saber que no puede faltarte nada, que nunca estás en carencia de nada y que si llegara algo a ser necesario, tú lo vas a traer a tu vida. Pero fíjate, ¿cómo vas a traer plenitud a tu vida si no sabes qué te hace feliz? Si no sabes qué realmente necesitas. Si no sabes pedirlo, si no sabes impedirlo, es decir, esto no me hace bien y no puedo permitir que venga a mi vida, ¿verdad? Esto no lo necesito y no voy a permitir eh, que ingrese en mi sistema. En mi sistema no solamente es en mi cuerpo, sino en mi mente, en mis emociones, en mi entorno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir ese estado de plenitud si no sabes qué te hace feliz y si no te conoces? Si no has tenido el tiempo de hacer introspección y rascarle, es a lo que le llamamos trabajo personal. Si no he tenido el tiempo de darme cuenta qué es lo que mi cuerpo está pidiendo, gritando a veces. Si no me he estado dando cuenta que eso que quiero que mi cuerpo haga no lo hace porque no le dejo que lo haga. Y eso no solamente en cualquier rasgo estético, sino en una cuestión de salud. Todas nuestras enfermedades están en función a un estrés. Por ahí alguien escribió en Spotify y dice, pero es que ¿cómo sé qué es lo que está diciendo mi cuerpo? Pues para eso tenemos 1000 capítulos en donde están incluidos todos los lunes, en la mayoría de los lunes, a reserva de que hubiera sido capítulo de aniversario o algún portal o luna importante. El cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Pero pues no necesita ser especialista en bio ni tener diccionarios o libros. Nosotros tenemos que entender que mi cuerpo está cargando un estrés, entonces si yo me pongo a revisar lo que me estresa en mi vida y a veces cuesta trabajo darse cuenta, por eso necesitamos cierto tiempo de introspección, de silencio personal, de cuarentena, de separación un poco del mundo de la parentela para entender qué es lo que me está afectando tanto intestino, en mi cabeza, porque mi cabeza duele, porque las cosas se vuelven crónicas, ¿te das cuenta? Porque si yo sé un día lo que me hace daño, entonces puedo entender cómo gestionarlo y puedo entender qué me hace feliz. Fíjate, si no sabes la sombra, ¿cómo puedes saber la oscuridad? O sea, que es este mundo yin y yang de dualidad mágico en el que podemos transformar un montón de cosas, pero no comprendemos el juego, no comprendemos la dualidad. Si yo entiendo que me hace daño, es mucho más asequible que yo entienda qué me va a hacer feliz. Y eso es tan individual como personas hay para que el ego en este plano de dualidad cumpla el objetivo. Es yo interpretar qué es lo que me vendría bien o qué es lo que me hace feliz. Y nosotros buscamos generalmente esos cómo, ¿no? Tú, Tania, dime cómo. Todos díganme cómo. ¿Cuál es tu receta? Bueno, podemos compartir lo que hemos encontrado, pero nosotros tenemos que poner nuestra propia fórmula, nuestra propia dosis, ser asertivos en qué momentos cuando debo de
aplicarlo y desde luego, claro que sí, ir haciendo pruebas, ¿verdad? Pero al final del día vamos a conseguir el saber que te hace feliz y puedas conseguir ese estado de plenitud en donde no hay un requerimiento externo. En otros podcasts en la serie de la Matrix, que creo que está en T1, eh, hemos nosotros explicado que el mundo siempre ha sido el mundo. Afuera siempre ha estado así, corazones. Siempre ha habido desgracias, tragedias, guerras, crisis, carencias. Desde que yo llegué a este mundo, las noticias siguen siendo lo mismo. Y ahora se han agregado otras cosas de inteligencia artificial y cosas así, que es lo que nos tocará experimentar derivado de la falta de poder personal que los humanos manifiestan. Entonces, en el momento en que nosotros vamos a entender que el mundo siempre ha sido así y de manera externa las condiciones para que tú estés en un estado de plenitud y felicidad no existen, prácticamente serían nulas. Si yo estuviera afuera esperando que me validen, esperando que el mundo no tenga guerra, esperando que siempre sea un día soleado, esperando que bla, 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 pues entonces me voy a sentar aquí a morirme como un hongo, en una amargura total, en un montón de enfermedades, porque no soy capaz de traerme felicidad y plenitud. Entonces, ahora sí, viene esta siguiente recomendación de este podcast. Y la pregunta sería, ¿cuánto has logrado quererte en función de cómo te han querido en la infancia? O sea, hacer esa comparativa. Como yo me sentí querida o querido en la infancia, ¿cuánto he logrado autoquererme más? ¿O me he quedado en ese mismo parámetro? En donde, como me dijeron que yo estorbo, que yo no sirvo, que ya son muchos hijos, ojo, no lo dicen de manera inconsciente y con sus acciones, ¿verdad? Este se llama como el papá, es el primogénito, es el... Ya los siguientes hijos, pues que se llamen como quieras. O que los lleven a registrar y a bautizar si queremos o ya se nos olvidó cuál. Es decir, nos lo dicen en muchas acciones. Eh, y ahí es donde el niño va tomando a nivel inconsciente qué cantidad de amor es la que ha recibido, entonces hace interpretaciones de ser querible, crea patrones de personalidad para reaccionar a un mundo que no le quiere. Y entonces aquí el trabajo personal sería, y ya empezaste a autoquererte, a autovalorarte, a tener autocompasión, a tener gestión, a escuchar qué es lo que te faltó en esta etapa para que tú puedas hacer ese trabajo de traerte de tu niño y hacerte el estado del adulto, en donde sabes que te hace daño y sabes cómo pedir y sabes cómo ser feliz y puedas llegar a un estado de plenitud, porque si nos quedamos en función de cuánto he sido querido en la infancia, sentados en una silla esperando que algo mejore, se nos va la vida, corazones. Se nos va la vida. Y una de las cuestiones más importantes cuando nosotros tenemos que revisar cuánto hemos sido queridos en la infancia, cuánto hemos tenido atención, entonces ahí sí te voy a dejar la última recomendación del día de hoy. Normalmente cuando nosotros hemos sido pequeños, no hemos sido validados, no hemos sido escuchados cuando hemos necesitado llorar o cuando hemos necesitado reír. Y estos dos factores son fundamentales para que consigas tu plenitud. Que tú te identifiques cuándo para mí es necesario llorar, liberar emociones, y cuándo para mí es necesario reír, porque estas dos cosas en inteligencia emocional son dos polos fundamentales y que pocas veces los entendemos. Es decir, los niños lloran todos, pero cuando vamos creciendo me dicen, ya estás grande. Me dices, eres el hermano o la hermana mayor. Me dicen, las niñas o los niños no lloran, ¿no? Te vas a quejar por eso. Es decir, hay muchas cosas que los mismos adultos que nos contienen, pues están resolviendo cosas, están resolviendo temas de pagos, de personales, están resolviendo sus temas de pareja, están resolviendo muchas cosas en donde esa necesidad emocional no es bien recibida o no es atendida adecuadamente, porque pues no somos máquinas ni perfectos todos. Entonces, cuando yo me doy cuenta que a mí me hizo falta el comprender que necesito llorar o que puedo reír sin que me den permiso o sin que alguien me lo apruebe o que a los demás no le gusta, pues tengo yo que hacerlo, porque esas dos cosas, corazones, es parte de tu superpoder. Llorar y reír, ambos
involucran liberación emocional y creación de endorfinas. Cuando nosotros podemos liberar el llanto, creamos endorfinas. Cuando nosotros reímos, creamos endorfinas. Ojalá que a partir de ahora seas más consciente de que tu superpoder está en el equilibrio emocional. Yo necesito liberar energía, entonces tengo que llorar. O necesito subir energía, entonces desde luego que puedo reír y fomentar la risa con recuerdos positivos, con ver muchas películas de Chaplin, de Cantinflas, del personaje de tu país que sea adecuado. Es decir, tú tienes que reír en el nivel de risa que te hace reír. A mí el que me hace reír y es un humor bien inglés es el Mr. Bean. O sea, yo lo veo y me muero de la risa. Pero no todo el mundo es así que encontrará cada quien la forma en la que necesita liberar endorfinas, ¿verdad? Porque con la liberación de endorfinas nosotros conseguimos un estado de felicidad que dura poco tiempo, porque nos vamos a ir a enfrentar al tráfico, a la vida, al esto, al otro, al cliente, al no sé qué, y luego volvemos a autogestionarnos. Corazones, esto va de conocerse, esto va de estar pendiente siempre de nosotros mismos todo el tiempo. Así que bueno, entregado la información de hoy, parte de que hemos diseñado para este domingo online, este trabajo de método de rescate, es que tú conozcas la forma más clara en la que tienes que identificarte e ir por todos esos yoes, ir por todas esas partes de ti que requieren mucho más amor o liberación emocional o subir su energía. Entonces, bueno, pues está diseñado para hacerse online. Te esperamos este domingo 9 de la mañana desde casa para que hagas un pasito más de esa liberación, de ese trabajo personal. Ya sabes que cada año agregamos y adaptamos lo que estemos viviendo en este momento. Así que todos los que vivieron nuestra limpieza astral, el protocolo de método de rescate va a tener otras opciones para que puedan trabajarse. Te dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.